Buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy continuamos con nuestros capítulos de inteligencia artificial. Vamos a abarcar un tema muy importante en la actualidad, tanto para los jóvenes y para las personas apasionadas por el cine, los videojuegos, la ciencia ficción, la parte robótica, cómo se ve o cómo plasman algunos artistas esa idea de esa tecnología en sus creaciones, ¿no? Como las películas, los videojuegos que tanto nos gustan y pues jugamos. El día de hoy pues vamos a seguir con nuestra invitada, Cindy Joana Vargas. Ella nos va a comentar un poquito acerca de la historia, de cómo pues todos sabemos que la inteligencia artificial hoy en día pues tiene un auge, se habla muchísimo, tanto para bien o para mal, pero aunque no se crea, este tipo de tecnología se comenzó a trabajar hace muchos años y pues se ha abarcado y ha sido el origen a lo que conocemos hoy. Obviamente no como el chat GPT que todos conocemos hoy en día, sino pues un poquito algo más mecánico, ¿no? Algo más artesanal, pero eso dio paso y a llegar a donde estamos hoy en día. Buenos días para todos nuestros oyentes. Bueno, como lo decía el profesor Jonathan, la inteligencia artificial viene de años que oiríamos y diríamos, pues no, no es posible. Pero en el 1950, el actor conocido como padre de la informática moderna, llamado Alan Turing, creó una inteligencia artificial para jugar ajedrez. Pues al principio era como muy mecánico, predecía ciertos movimientos del jugador e intentaba ganarle. Muchas veces lo lograba, pero pues era como con jugadores amateur, ¿sí? Simplemente eran aficionados y no tenían mucho conocimiento del área. Muchos años después, gracias a este invento de Alan Turing, ya se empieza, pues se contrata al mundialmente famoso, bueno, un ajedrecista de nivel mundial, ¿sí? Talla mundial, y la máquina es capaz de ganarle a este ajedrecista. Entonces fue algo increíble en su época y bastante impactante. En la industria del cine, pues al principio se hablaba de la animación, era a partir de frames, entonces lo que hacían era dibujar el personaje, digamos, hablemos de Walt Disney, dibujaban a Mickey Mouse y después colocaban un papel translúcido para hacer la calca del personaje y lo iban moviendo a medida de que se iba generando pues una secuencia y es donde podíamos ver las animaciones de los personajes. Después de esto viene lo que es la animación por stop motion, que son, bueno, conocemos la película famosa llamada Wallace and Gromit, que eran con personajes de plastilina. Entonces tenían que grabar las tomas, irles cambiando las poses de los brazos, ir tomando fotografías, unir las imágenes y crear una secuencia. Estas películas nacieron en el 93, llegaron hasta el 93, perdón, y a partir del año 95 llegó un boom impresionante con la película de Toy Story, que fue la primera película con animación 3D, de la que pues no se tenía como una visión a futuro. La gente, las compañías cinematográficas de la época veían la animación muy futurista, que no iba a concordar, que no iba a generar impacto en la sociedad y pues se equivocaron porque hoy llevamos, creo que para la quinta película, desde el 95, ¿no? Después de eso, Wallace and Gromit siguió hasta el 2008, pero pues ahí ya como que se detuvo el auge del stop motion. Sin embargo, pues se han hecho como películas, la última de Pinocho, la de Coraline también utiliza este tipo de secuencias a partir de imágenes y pues aunque es bastante antigua, igual sigue generando impacto visual y llama la atención de los espectadores, ¿verdad? Pues porque tiene bastante trabajo, ¿no? Es bastante laborioso. Sí, claro. Y ya pues hablando un poquito, retomando la parte de la historia, vemos que, bueno, se plantea al principio por libros, ¿no? Casi todo comenzó hace muchos años por crearse las novelas, los libros, y se vio como que, bueno, a muchas personas les gusta leer y todo, pero no llega a un gran público. Pero si hablamos ya del boom
del cine y todo fue obviamente con la invención del proyector, ¿no? Y ya se lo agradecemos a Tomás Alva Edison al principio del siglo XX. Obviamente él tuvo muchos inventos, pero él aportó muchísimo a esta parte de la invención, de proyectar, de generar el rollo y todo eso. Entonces vemos ahí como ese boom del cine y cómo empiezan muchas novelas, muchos títulos que estaban en libros a pasarse a películas, ¿no? Y vemos el auge de muchas tecnologías. En un principio, pues todo, como dijo Cindy, todo se comenzaba a dibujar, a hacer muy manual, era algo como un trabajo muy artesanal y que lleva muchísimo tiempo y por lo tanto dinero. Entonces, pues obviamente así se crearon las primeras películas, pero con el paso de los años y del tiempo y con la llegada del computador, cuando hablamos de Alan Turing, que también fue el, uno de los primeros y gracias a esta máquina se dice que se ganó la Segunda Guerra Mundial y como que dio el origen a las computadoras que hoy en día conocemos, pues empezaron a decir, bueno, tenemos un computador que nos hace procesos, que nos hace cálculos, vamos a utilizar este tipo de herramientas para diseñar o empezar a fabricar películas. Y vemos ahí la primera que se habla fue de Toy Story, ¿no? Que fue la primera película diseñada totalmente a computador. Obviamente se tenían bosquejos a mano, pero se hizo fue renderizar, pasar toda la animación a computador y empezar a hacer los movimientos, ¿no? Aquí obviamente eso es, para hablar de este tipo de tecnologías, tendríamos que hablar muchos capítulos de cómo se implementa, cómo se desarrolla, tienen que hacerse puntos de movimientos y lleva también muchísimo tiempo y dinero, ¿no? Pero obviamente vemos ese gran paso y pues de pasar de una película hecha a dibujos con celdas a pasarla ya a ser algo animado como fue 3D y por eso fue como el boom de este tipo de película y tecnología, pues vemos el gran avance que hoy en día tenemos en en el diseño y en la parte de movimiento, ¿no? Porque obviamente sigue siendo algo costoso, ¿sí? No es económico este tipo de tecnología, pero vemos también cómo se puede implementar, ya muchas personas pueden estar trabajando a la vez, que era una de las otras dificultades que hasta que, digamos, no se tenga el primer bosquejo, la primer cambio, si tenemos algo ya por CGI, por este tipo de tecnologías en computadores, cada diseñador puede estar trabajando en una partecita y al final se van uniendo y se van implementando. Entonces también vemos el ahorro un poquito de las películas, del tiempo para diseñar ese tipo de películas y obviamente es algo que a la gran mayoría de las personas les gusta, ¿no? Empezar a ver ya algo diferente, hablamos también por ejemplo de Terminator, ¿no? Que también fue como otro antes y el después de cómo Steven Spielberg empezó a trabajar en este tipo de tecnologías, algo que antes de esas películas no se veían, ¿no? Y fue lo que llamó la atención. Y obviamente, pues hablando ya de Terminator, también vemos que eso también dio mucho a como la mentalidad del futuro, ¿no? De el miedo a la inteligencia artificial, el miedo a los robots que no van a controlar, entonces también, y he leído por ahí en muchos artículos que siempre que se les pregunta a la persona de dónde está ese miedo a la inteligencia artificial, que por qué se le teme si todavía pues no hemos visto nada en la vida real, siempre lo asemejan a las películas, Terminator y todos esos tipos de ciencia ficción que hemos visto, ¿no? Y que como que llaman bastante la atención. Vale, sí, pues la inteligencia artificial ha evolucionado a tal punto de que pues anteriormente teníamos las imágenes pixeladas y gracias a una tecnología llamada Deep Learning Super Sampling o DLSS que fue inventada por Nvidia, se pueden ganar FPS. ¿Qué quiere decir esto? Que se aumenta la resolución de la imagen, es decir, que yo tengo una imagen pixelada. ¿Qué quiere decir pixel? Pues una unidad en la imagen, entonces sería un cuadrito por imagen. Entonces ella lo que hace es un tanteo de cuántos cuadros hay y trata de rellenar los espacios vacíos. Súper acertado, se amplía la imagen y permite aumentar resolución en un 100, 200% de lo que estaba originalmente sin necesidad de un hardware extra. Es decir que pues, las personas no tendrían que tener la super máquina con el superprocesador para poder visualizar los videojuegos de forma correcta o las películas y pues esto ha llamado bastante la atención porque se puede pasar de una imagen original a tener una imagen en 4K. Entonces es bastante llamativo, la verdad. Y lo que están haciendo últimamente las productoras de utilizar películas viejitas, como pasarlas a 4K, renderizarlas, mejorarles ciertas imágenes, obviamente. Aquí se hace también un trabajo manual, pero también utilizan inteligencia artificial para poder agilizar las cosas. Y hace unos meses creo que se estrenó la de Titanic.
después de muchos años en 4K y se estaba promocionando por todos lados que va a volver a verla, que en 3 dimensiones. Entonces vemos también esa aplicación de pues cómo vamos a no solo crear cosas, sino también mejorar lo que ya está O hecho, ¿no? recuperar lo que se Recuperarlos, perdió. porque también muchas veces por el paso del tiempo, la tecnología que se tenía en esa época, pues se tenía que grabar de cierta forma y digamos, con la llegada de este tipo de tecnología se puede ampliar. Vemos también un poquito el origen, ¿no? Cuando se utilizaban las pantallas verdes, que se criticaba mucho de que todo era en pantalla verde y se veían también como todo muy falso, ¿no? Porque se notaba Se notaban muchísimo. los recortes. Ya hoy en día, sí, aquí ya hablando un poquito del CGI también, vemos, pues obviamente se sigue grabando con este tipo de tecnología de pantallas verdes, pero ya gracias a la inteligencia artificial se puede lograr disimular un poco la pantalla verde y ya se ve más realista y vemos, y este tipo de tecnología se empezó a ser famosa con lo de las películas de Avenger, con las películas de Marvel, donde pues obviamente tenían robots, monstruos, y pues tenían que, no solo se podían trabajar a escala, precisamente en estos días nos vimos la película de Power Ranger, la nueva de la serie de Netflix, y vemos, notaba muchísimo cómo se hacía hace unos años cuando se transformaba Megazord y ahora como lo hicieron en CGI, porque se habló muchísimo de que no le gustó mucho este tipo, bueno, ahí también incluye mucho, ¿no? Si gusta o no gusta, ¿no? En este caso, en esa película no gustó, pues porque ya todas las personas que nos vimos el capítulo especial era porque pues, lo vimos cuando éramos niños, la nostalgia y queríamos ver lo mismo que veíamos hace 20 años, 25 años. Entonces, ver algo diferente con este tipo de tecnología, algunos, pues a las personas, a los jóvenes de hoy en día, pues les va a gustar porque no tienen esa referencia de hace unos años, ¿no? Pero para nosotros sí fue como que, uy, sí se ve diferente, ¿por qué? Pero vemos ahí cómo poco a poco está llegando. Y yo consulté un poquito por qué sucedió esto y se decía que buscar los trajes, porque obviamente hace unos años se hacía con una persona disfrazada de ese robot, era muy complicado, que se logró ubicar el traje en Japón, pero pues que se pusieron a hacer cuentas de transportar el traje y de pronto hacerle un mantenimiento y hacer toda esta parte de que era arriesgado, ¿no? Y que muchas veces ya eso es como algo de museo, algo de recuerdo, salía muy costoso y era más fácil hacerlo en animación en CGI, ¿no? Hacerlo animado en computador. Y pues digo, para nosotros que tenemos esa referencia sí nos dimos cuenta del cambio, pero pues para un niño, para mi sobrinito que tiene 10 años, pues él va a ser, sí, como que fue algo nuevo y le gustó muchísimo. Entonces vemos ahí también cómo se está implementando y cómo utilizan los computadores, las tarjetas gráficas, que también vemos, pues gracias, y todo es como una relación. Yo considero que estamos hoy en día con este tipo de tecnologías, es gracias al avance de muchas personas, de cómo poco a poco con un granito de arena, que a veces uno dice como que, bueno, inventaron tal cosa, pero que en unos años se aprovechan, utilizan ese tipo de tecnologías que se crearon años atrás para poder avanzar con la tecnología y con la aplicación de las películas, ¿no? Vale, sí. Entonces, hablando de CGI, significa Computer Generated Image, o sea, imágenes generadas por computador. Y pues, de todas maneras, aunque ha evolucionado harto, hay que tener cuidado con esto. No vaya a ser que, pues, el caso de Henry Cavill, cuando le removían el bigote y se veía el manchón ahí horrible, que se notaba bastante. Entonces, ya empiezan a trabajar los diseñadores gráficos, me imagino yo que también ingenieros del software, personas que analizan la imagen. Bueno, yo creo que no pasó por tanto filtro porque si no, no se hubiera notado tanto el error. Sin embargo, pues es complicado, ¿no? Digamos, ahorita que estoy estudiando diseño gráfico, Photoshop sacó como una aplicación de inteligencia artificial en donde se puede colorizar una imagen que está en blanco y negro o en sepia, lo pasa a color. Sin embargo, hay ciertas zonas que quedan pues con colores que se ven feos, que no concuerdan pues con la época, o que pues digamos un pedazo de piel azul, cosas así, ¿sí? Entonces ya entra una persona, a pesar de que esto lo ha hecho un computador, pues ya entra una persona a tratar de nivelar los colores, de repintar lo que ha quedado mal, como el caso de piel azul o de otros tonos. Y pues hay que tener precaución con todo esto en cuestión de detalles, ¿no? De cómo lo va a percibir una persona ajena a mí, porque yo puedo hacer un trabajo y decir es el mejor trabajo del mundo, pero una persona externa va a opinar diferente a como yo opino. Entonces, estas cosas que se han hecho actualmente, como lo mencionaba
de Power Rangers, pues para ellos fue como que, wow, hicimos algo nuevo, algo chévere, pero a las personas de años atrás pues no nos pareció porque pues no traía como esa nostalgia que ya teníamos y por eso era que queríamos ver la película, ¿no? Sí, no, y también, pues también te he visto este tipo de tecnologías es en rejuvenecer a los actores. Entonces también hemos visto que no solo sería de pronto remover el bigote de Henry Cavill, que ahí se fue, como que ahí se plantó más fue por la parte económica, ¿no? Pues él tenía otro contrato y se le pidió hacer como unas regrabaciones de estos capítulos en esto donde iba a salir Superman. Entonces, obviamente, porque pues no, yo pues, investigué algo sobre eso y se habló de que pues no le dieron el permiso de quitar el bigote, porque se hablaba, bueno, pero es más fácil afeítese grave y luego se le coloca un bigote falso, que es más fácil y más económico colocar un bigote falso que gastar mucho dinero porque se habla de millones de dólares removiendo el bigote. Pero pues bueno, ahí ya entra parte de contratos, cosas legales y ahí pues eso sí, uno ya no entiende muy bien cómo funciona esto, pero vemos la aplicación. Yo considero que fue como, obviamente eso fue hace muchos años, estamos hablando de más de 5 o 6 años, entonces hoy en día no sigue gustando todavía cuando hacen este tipo de elementos, pero ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, en Star Wars, en los últimos capítulos también se utilizó rejuvenecer a los actores y ya está gustando un poquito más porque no se nota tanto, ¿no? En Terminator también la última que salió, también se ha rejuvenecido, ¿no? Y como que obviamente es para hacer flashbacks, para hablar de como recordar algo, hacer una escena de hace muchos años, pero pues poco a poco va mejorando y yo considero que en un futuro va a ser pues mejor y vamos a hablar, ¿no? Y obviamente aquí ya cuando hablamos de lo que se viene, ¿no? Cómo se va a plantear en unos años. Hablamos también del deepfake, hemos visto por ahí falsas imágenes, falsas aplicaciones de este tipo de tecnologías en cosas que a veces son complicadas, ¿no? Vi por ahí que se hizo con inteligencia artificial de una ministra de Japón, entonces también como que muy voluptuosa y que se estaba criticando y como que hacían comparaciones. Ella fue como la parte racista de que las ministras de Japón con las de Colombia, ¿no? Y mostraban a una señora pues gordita y como que ella se diferenciaba un poquito y como que se fue más por el lado del amarillismo, el lado del racismo, pero pues vemos ahí como y obviamente después poco a poco se investigaron y no, en Japón no hay ministras mujeres, son hombres y como que se empezó a hablar, bueno, pero ¿cómo la gente se cree esto? Si vemos que en Japón son muy conservadores, como que no permiten ciertas cosas, ¿cómo va a ir una ministra sí, con un escote a hacer algo en la parte legal y todo eso? Entonces como que vemos ahí, ¿no? Vemos ahí cómo va avanzando poco a poco, cómo se está implementando, pero pues yo considero que en unos años va a aumentar muchísimo este tipo de nivel en la parte del CGI. Sí, claro, y en cuanto a las deepfakes, pues así fue que se creó el personaje Thanos y se han creado muchos otros personajes. Es decir que pues se presta para plagios también, ¿no? De algo delicado. Yo me vi un video en el que una persona normal del común estaba hablando y se veía el rostro de Barack Obama. Entonces como que pues la persona no lo detecta tan fácilmente de que pues no es real y va a generar estos malentendidos. También por lo que no se investiga, ¿no? Entonces se crean las fake news o noticias falsas de que sucedió tal cosa, pero pues nos quedamos con eso que recibimos falsamente y no indagamos más allá. Hace unos años se generó una serie de imágenes en Facebook, sobre todo, que mostraban al Burj Khalifa, a la Torre Eiffel y otros monumentos, pues, de talla súper reconocida, alumbrándose con la bandera, pues, amarillo, azul y rojo de Colombia y, pues, todo el mundo decía que, ay, que es que nos están apoyando, que no sé qué. Y muchas personas replicaban y replicaban y replicaban la noticia y se creían el cuento de que era por eso. Y pues mucho más tiempo después se salió la noticia real de que pues estas imágenes eran antiguas de ciertos festivales o cosas que pasaron y pues se iluminaron de esa forma, pero no era que estuvieran en el momento, ¿no? Entonces como que la gente se queda con eso que medio encontró por ahí y no se atreve a indagar, a buscar y se pueden crear malas experiencias. En cuanto a la industria también del cine, hay una empresa que se llama Flawless Artificial Intelligence que
sincroniza los labios con la voz y genera, digamos, yo hablo en español, pero soy actriz, un ejemplo, y quieren verme actuar en otro país. Pues digamos, las películas de Avengers no solo se ven en Estados Unidos, las vemos en Colombia, las ven en China, en Japón, bueno, en diferentes países, es decir, que necesitan doblar a estos idiomas. Y pues para eso se conocen actores de doblaje, ¿no? Como Mario Castañeda y demás. Ahora, con esta inteligencia artificial, pues ya no se van a requerir doblajes porque simplemente ella traduce de un idioma al otro y sincroniza los labios de la actriz o del actor, de manera que parezca que se está moviendo de forma natural y que efectivamente pues esta persona está hablando en otro idioma. Sí, son retos que se tienen a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Pero yo considero que de ya se están viendo esas dificultades de las falsas noticias, ya se habla de generar una inteligencia artificial que detecte ese tipo de imágenes falsas, ¿no? Ya se habla que en unos años toda información, todo video, toda foto va a tener que tener como un filtro de agua, como una... bueno, aquí ya sería relacionarlo un poquito con las criptomonedas, como tener un blockchain, tener algo de seguimiento, un código especial único para cada imagen, para cada foto, para poder determinar si una imagen o algo es falso, ¿no? Porque se tiene el miedo que en unos años comiencen guerras, muchas economías, muchos bancos. Imagínense, por ejemplo, Elon Musk, que es muy influyente en Estados Unidos, que está metido en el mundo de las criptomonedas, que a veces solo con subir un tweet con una imagen de un perrito, que en ese momento esa imagen es de una criptomoneda, sube el precio, todo el mundo empieza a comprar, a vender. Imagínense que él salga a dar una información que sea falsa, ¿no? Que sea hecho por inteligencia artificial, y todas las personas empiezan a vender y pueden colapsar mucho mercado, las acciones de sus empresas, de Tesla, obviamente ellos tienen muchas empresas, pero vemos ahí cómo influyen muchísimo, ¿no? Y entonces el miedo en unos años de, bueno, de que cómo vamos a controlar ese tipo de situaciones. Y ya Google también vi hace unos días que va a empezar a traer este tipo de tecnología de cómo determinar. De usted subirle una imagen y él le va a decir imagen realizada por inteligencia artificial o esta imagen es original. Entonces como que ya se está pensando y desde ya se está viendo cómo vamos a lidiar con ese tipo de tecnología. Y es donde yo digo, no hay que tenerle miedo ni a la inteligencia artificial ni a nada tecnológico porque con el paso del tiempo se va estructurando, es una tecnología nueva que hasta ahorita está en auge y va poco a poco acomodándose y se va dando los patrones, las leyes, sí, como que cómo se debe hacer o cómo se debe implementar. Yo considero que en unos años vamos a todos disfrutar este tipo de tecnología, pero van a tener que tener ciertas leyes como copyright, ¿no? Que hace unos años pues era muy fácil piratear las cosas, como que sale todo así, poco a poco en el tiempo se van organizando las leyes y ya se van organizando mejor para el beneficio de todos, ¿no? En Japón se construyó el primer robot que es director creativo de una agencia. Entonces es algo bastante llamativo, ¿no? El robot se llama AICD Beta y lo pusieron a competir con una persona, o sea, robot humano, compitiendo para generar un anuncio publicitario. El robot le perdió, pero por muy mínimo, a el anuncio publicitario que hizo el humano. Y pues dicen que en un futuro los robots o las máquinas, la inteligencia artificial, pues va a empezar a reemplazar a las personas. Pero ¿por qué ganó el ser humano? Porque resulta que los robots crean patrones y secuencias que muchas veces no son lógicas. Es decir, se puede estar hablando de una cosa y resulta hablando de otra, no tienen concordancia. Entonces, pues allí fue donde hubo un fallo grande y pues una persona ya como que analiza, interpreta más fácilmente todos estos errores. Entonces, se puede utilizar esta tecnología para avanzar o crear cosas nuevas, pero la persona siempre va a estar detrás de mejorando y creando pues nuevas utilidades, nuevas aplicaciones y pues sería eso. No, y pues también la inteligencia artificial que conocemos hoy en día es algo muy básica, algo, como le digo, está comenzando todo, ¿no? Realmente, cuando lleguemos el día a hablar de inteligencia artificial, es una máquina que no necesitó programación, ¿sí? Que se creó, se originó en un principio, como decir, como que nació
y ya de en adelante aprende. Obviamente pues utiliza ciertas información de la nube, está alimentándose, pero es algo que no conocemos y digo y que todavía no se nos pasa por la mente cómo va a ser la inteligencia artificial en unos años, porque hoy en día es programación utilizando tecnología, ¿no? Muchas veces ese robot puede ser que esté limitado, ¿no? Como que también a veces, bueno, están las limitaciones de hacerlo, porque si hablamos de cómo una persona le va a ganar a un robot, ¿no? Si tiene información infinita, si tiene puede organizar las ideas más rápido, puede utilizar diferentes idiomas. Entonces vemos ahí cómo se implementa este tipo de tecnología limitada para hacer cosas, ¿no? También se habla de hacer guiones. Hoy en día también ya con la inteligencia artificial se están haciendo guiones, se están haciendo las mismas películas, ya se pone una imagen y se empieza a dar movimientos, rotaciones. Y vemos cómo también este tipo de tecnología está implementando en todos lados y cómo está generando diferentes proyectos, diferentes películas que hoy en día no gusta, pero va para adelante, ¿no? Con un futuro. Sí, claro. Y también vemos, volviendo al tema de los videojuegos, y pues que no es algo tan nuevo, sino que ha evolucionado. Creo que todos conocemos el videojuego llamado Pac-Man. Y pues aunque las personas no lo crean, este videojuego utiliza inteligencia artificial desde sus inicios. Entonces Pac-Man tiene 4 fantasmas. Uno rojo llamado Blinky, uno rosa llamado Pinky, uno celeste llamado Inky y uno amarillo naranja llamado Clyde. ¿Sí? Entonces, el rojo o Blinky está encargado de perseguir a Pac-Man, a Pac-Man. Nosotros seríamos Pac-Man o come galletas. Y Blinky se encarga de perseguirlo a nivel de acorralarlo pues para perder, para que pierda, ¿sí? Después tenemos a Pinky, que Pinky se ubica 2 celdas, trata de ubicarse siempre delante de Pac-Man 2 celdas para también acorralarlo. Después Inky, que es como más pro, que utiliza como una planimetría, ¿sí? Él hace un mapeo rápido de en dónde está posicionado Pac-Man, en dónde están los demás fantasmas e intenta acorralar a nuestro personaje con una triangulación que ha hecho previa. Y después tenemos a Clyde, que no es tan famoso porque es el menos funcional o eficiente. Pues si nuestro personaje está 8 celdas delante o atrás de él, él va a rastrearlo. Pero si está muy lejos, simplemente se limita a irse a las esquinas y esperar a Pac-Man a que llegue ahí. Ahora, en los videojuegos se conocen los NPCs o Non-Player Characters, que son personajes no jugables. Esto quiere decir que son personajes que son de la máquina, que no se van a... O sea, están programados para atacar a nuestro personaje principal, que es el que estamos jugando. Digamos, el juego de Halo, que siempre anunciaba cuando iban a lanzar una granada o a disparar, pues porque esta inteligencia avanzó tan fácil que era casi imposible ganarle. Entonces por eso hacía como una predicción de lo que iba a hacer para que uno no perdiera tan fácilmente. Y esa industria hoy en día está utilizando la inteligencia artificial para generar diferentes tipos de animaciones, diferentes tipos de entornos, ¿no? Ya la idea y lo que gusta muchísimo no es, por ejemplo, en un videojuego, no es que me salga siempre lo mismo en el mismo lugar, sino que gracias a la inteligencia artificial vaya cambiando, vaya variando. Entonces muchas veces se termina un juego y vuelven a jugarlo porque saben que va a salir otras cosas diferentes, si tomo otra decisión, si en este punto no asesino al monstruo, sino que lo dejo pasar. Bueno, como que ahí ya hay muchos juegos de inteligencia artificial que utilizan esto y está enganchando a muchos jugadores, ¿no? De que, bueno, vamos a hacer las cosas diferentes, de generar diferentes atributos y como que pues va a enriquecer muchísimo y se habla que en unos años vamos a estar sumergidos, aquí hablando de la película Ready Player One, de cómo sumergirnos en el mundo artificial, en un mundo de inteligencia artificial, donde vamos a ser más felices. Ahí como que el punto de la película es que la humanidad está muy mal, está destruida, todos somos pobres, pero en el mundo cibernético de videojuegos podemos hacer lo que queramos, tener diferentes skins, puedo ganar dinero luchando, puedo tener diferentes tipos de habilidades que en la vida real no, ¿no?
Y la enseñanza al final de la película es como que, bueno, sí es bueno, pero hay que tener límites y como que la vida real es donde estamos, ¿no? Donde somos de carne y hueso y que pues hay que también controlar, ¿no? Y hablan ahí de que al final cerraban el entorno por unos días para que la gente pudiera vivir, porque estaban como tan encasillados en vivir en un mundo de videojuegos que como que ya no tenían vida, ¿no? Entonces vemos ahí cómo se está implementando ese tipo de tecnologías en los videojuegos, que es el nuevo futuro de la aplicación. Sí, claro, esto se daba cuando se colocaban las gafas de realidad virtual, ¿no? Entonces sí, es una realidad, pero pues que no es real, por así llamarlo, porque no es que estemos viviendo eso en el justo momento, sino a través de gráficos generados por computador. Entonces también como que va la enseñanza de no pasar tanto tiempo inmersos en algo que no es real, sino tratar de disfrutar de la cotidianidad en la que vivimos. Aparte de eso, pues en los videojuegos también se ve el cambio de fondos, de mundos. Entonces, como decía Jonathan, el profesor, ¿qué pasa si dejo de hacer esto y paso a esta otra cosa? Entonces se me genera un mundo de posibilidades diferentes de lo que podría estar haciendo o no. Y por eso estos youtubers gamers juegan ciertos tipos de videojuegos una y otra vez porque van a haber posibilidades infinitas de cómo pasar o cómo perder un juego. En el juego de Resident Evil incluso detecta el nivel de dificultad en que se está jugando. Digamos que yo me las quiero dar de muy pro y colocar el nivel más difícil, pero siempre me van a matar en el mismo punto. Entonces, esto lo detecta el videojuego por medio de inteligencia artificial de que está siendo demasiado duro con el jugador que no está tan experto en aprobar el grado de dificultad y le disminuye de manera que le permite avanzar al jugador y poder seguir en el juego sin perder tantas veces. Listo, bueno, estos son temas muy interesantes, temas que pues, gustan a muchas personas, más a las personas jóvenes, los videojuegos, el cine, y son temas que vamos a seguir hablando en los próximos capítulos, ¿sí? Entonces, como para ir redondeando ya, la idea de la aplicación de la inteligencia artificial en los videojuegos es algo novedoso, algo que para ahí va el futuro, muchas empresas están invirtiendo mucho dinero en este tipo de tecnología y cada vez está mejorando, cada vez hay un paso, vemos cómo estamos en un punto y en un punto B, cuando en unos años se va a ver un gran avance y va a ser algo súper espectacular y para ahí vamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar este capítulo y nos veremos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, invitarlos también a sumergirse en este mundo. De hecho, Ditica la UDI va a lanzar un curso de programación mediante videojuegos que lo va a dictar aquí el profesor Jonathan. Entonces está bastante interesante para los chicos que vienen de colegio, los graduados de 11, que estén interesados se pueden inscribir. Listo. Muchas gracias Muchas a todos. gracias.